Buenos días por la mañana. Hoy nos hemos levantado con ganas de trabajar. Yo sí. Entonces, primer problema que hemos visto. Ayer engrasamos el timón, ¿vale? Pues hoy me he estado fijando y digo, uy, ¿qué es esto? Puede ser que ayer al mover el timón, después de engrasarlo, no cupiera toda la grasa dentro del mecanismo y saliera escupida desde el mismo lugar donde la hemos puesto. Entonces, bueno, pues hay esto, ¿no? Digo, bueno, pues habrá acabado cerca. Pues ves esto. Pues sigue. Toma, todos los cojines, las velas. Toma, hasta ahí ha llegado. Esto está lejos, ¿eh? Mira. Mira qué recorrido. Así que nada, ya sabemos que lo va a limpiar. Momento... ¿Qué momento es? Momento de bajar la mesana o mizzen en inglés. Y ahora se supone que liberando este cabo voy a poder bajar esta. Mucho suponer esto. Pues nada. Mucho calor. Y yo aún no estoy ni despierta. Sí que funciona. ¿Sí? ¿Funciona? Y ahora tenemos libre de aquí. Y ahora hay que estirar. Hay unas almas que corren verticalmente y que se pueden quitar, imagino, no sé cómo, pero tendremos que quitarlas, porque si no, no sé cómo voy a enrollar esto. Ahora sí que le va a quitar el alma. Como me la quita a mí. Cada día. Allá. ¡Yujú! Carbono, ¿eh? Una menos. Voy arriba. A sus órdenes, su majestad. Las famosas escaleras. Bueno, después de plegar las velas, ahora es momento de el timón, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy inspeccionando el timón para ver que todo esté correcto, porque no lo está, seguro. Tengo que quitar la cruceta esta y mover el timón para ver que esto se mueva libremente y descartar que sea el timón el que esté encallado. No es que esté encallado, o sea, gira, pero gira con demasiada dificultad, así que... Bueno, y de momento son las 11:30, 12 y no se han llevado aún el motor. Llegarán, nos han dicho que sobre la 1:30. Así que bueno, seguiremos grabando y a ver qué tal. Vale, ha llegado la hora de quitar el motor. ¡La grúa! Well, you need to go aft. Yes, but have to go down because it's about to touch the rigging. Stop. It's touching the rigging. It's touching the rigging. It's pushing the rigging off. Dile que un poco para arriba. Little bit.
Up. Vale, dile, espérate. Vale. I thought there were 2 bolts that didn't need to be removed, but they are. I need to remove them. Yes, just a little bit. Buah. Buah, chaval. Bueno, pues una vez habiendo quitado el motor, Elmo. ahora es momento de... Vaciar el aceite. Madre mía, qué tal es esto. Una cosa queda clara. Jugar no jugaba el casco. El motor sí, pero el casco no. Bueno, aquí tenemos 3 garrafas llenas de una mezcla entre aceite, agua y vete a saber qué, no quiero ni saberlo. Entonces, aquí hay una cuarta y seguimos vaciando. ¿Por qué? Porque hemos descubierto cómo funciona este barco, porque hay muy poca información. Tengo el manual, pero está escrito a mano y es una copia muy chunga. Entonces, esto de aquí es la sentina. No es a lo largo de todo el barco, como la gran mayoría de barcos, sino que solo tiene esta parte. Adelante de esto está el tanque de agua dulce. Y después, ya está. O sea, después lo que tienes es la quilla de metal. Entonces, esto es súper profundo porque es la mitad de la quilla. Y el agua de las duchas, el agua de cualquier pérdida que tengas en la cabina, termina aquí. Igual que si el motor fuga, también termina aquí. En el fondo de este compartimento hay una bomba eléctrica que lleva una boya, que si empieza a tener agua, pues se enciende y lo echa por un tubo que hay hasta afuera. Si esto falla, hay otro tubo que va a una bomba manual que está debajo de la escalera, que hace lo mismo, que está rota, también hay que cambiarlo. Dándonos cuenta de lo profundo que es después de llenar 4 garrafas y aún quedan, yo creo que un par más por llenar. Este es el plan después de quitar el motor, darnos cuenta del desastre que había aquí y solucionarlo. Así que manos a la obra. Vale, son casi las 8 o las 8 y aquí seguimos. ¿Qué estás haciendo ahora, amor? Pues mira, me he pasado toda la tarde con lo del aceite. Ahora he rellenado una garrafa llena de diésel del tanque, que tenemos diésel por aburrir, pero caducado. Y lo que voy a hacer va a ser despejar todo lo que pueda, todas las herramientas que he usado, dejarlas en algún sitio aquí cerca, porque voy a rociar todo esto de diésel. Entonces el diésel espero que limpie todo y acabe toda la basura en el fondo otra vez, pero sea más fácil de limpiar y al menos toda esa zona ya estará limpia y solo quedarán los residuos del fondo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser cortar los cables del motor antiguo, pero dejar un trozo largo por si tengo que hacer empalmes para el nuevo. Así que voy a cortar. Así de fácil. Cortar. Eres un friki, lo sabes, ¿no? Sí. Pero en el buen sentido. Bueno, ya se ha puesto el sol, creo. Se está poniendo. Hoy no ha habido puesta de sol. Es lo que hay. Es lo que Hoy hay. era un día importante. Lo ha sido, lo ha sido. Hemos hecho muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas con Nif. ¿Quién es Nif? ¿Quién es Nif? Nif es la hija del dueño, que pronto será la dueña, porque está a punto de jubilarse el dueño. Tiene 70 años. Esta mujer es irlandesa, pero
Lleva muchos años aquí porque su padre empezó con los charters y luego montó este boatyard, que está bastante apañado. Y te dejan trabajar y dormir y vivir y hacer lo que sea y encima te ayudan. Por esa razón estoy muy contento porque hoy se ha ofrecido para llevar las velas que ya hemos desmontado a un sailmaker que nos va a hacer o las velas nuevas o va a determinar si tienen arreglo las que tenemos. Entonces, si tienen arreglo, pues obviamente las arreglaremos, que saldrá más barato que unas nuevas. Pero antes de todo, pues que nos dé un presupuesto. Y ella se ha ofrecido para llevar las velas al sailmaker. Entonces, perfecto, porque no me tengo que preocupar ni de llevarlas. No creo que sea muy caro todo el proceso este de hacer velas nuevas. Tampoco creo que sea caro. Bueno, la grúa de hoy me dijo que sobre unos 70 euros. Entonces, bueno, le pagan al gruista y se llevan una comisión. Y ya está. Pero muy bien, el chico, bueno, a ver, tendré que revisar el rigging, el cable de arriba del todo porque le ha dado con la grúa. No se va a ver bien, pero es el cable que va desde mástil a mástil, por arriba del todo. Le ha dado con la grúa, lo ha rozado. Tendría que mirar cómo está, a ver si ha deshilachado algún hilo. Pero bueno, que igualmente, bueno, ha hecho un buen trabajo. Así que nada, todo eso para el día de hoy creo que ha sido suficiente. Sí. Vamos a seguir un poco más y luego a cenar, ducharse, a ver si podemos quitarnos todo esto de alguna manera y a cenar y a dormir. Venga. Pues venga, a seguir, amor. A tope.